Hola, 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 bellezas y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, como cada semana, les traigo un tema candente, un tema que nos ha tenido a todos pegados a las pantallas, leyendo noticias y comentando en redes sociales. Y es que, ¿quién no ha escuchado hablar de Can Yaman? El actor turco más famoso del momento, con legiones de fans en todo el mundo, y de sus amores, por supuesto. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, del amor fugaz de Can Yaman y adivinen qué, de Demet Özdemir. Sí, la que interpretó a Sanem en la serie Erkenci Kuş Pájaro Soñador, la serie que los lanzó al estrellato y donde la química entre ellos era explosiva. Pero, ¿qué tiene que ver Demet Özdemir con la fugacidad de los amores de Can Yaman? Esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy. Prepárense porque les voy a contar la verdad, la pura y dura, con todo el chisme y los detalles que ustedes tanto adoran. Antes de empezar, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo porque cada semana les traigo noticias, análisis y mucho más sobre el mundo de las series turcas y el entretenimiento. Así que activen la campanita para no perderse nada. Bien, adentrémonos en el meollo del asunto. Todos sabemos que Can Yaman es un hombre guapo, talentoso y exitoso. Un combo irresistible, ¿verdad? Y como era de esperarse, su vida amorosa ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los medios y los fans. Han existido varios rumores, pero la realidad es que sus relaciones sentimentales, si bien públicas, han sido cortas. Muy cortas. Recordemos algunos de sus romances más sonados. Empecemos por la italiana Diletta Leotta, una presentadora de televisión con la que mantuvo una relación que parecía seria. Hubo fotos, declaraciones, incluso se habló de boda. Pero de un día para otro, ¡pum! Se acabó. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió para que esta relación que pintaba tan bien se disolviera tan rápido? Luego tenemos a la modelo turca, también con un gran número de seguidores, que apareció en escena. Esta relación, aunque también mediática, duró incluso menos que la anterior. Unas pocas fotos, alguna declaración y adiós. Y por último, la más reciente con una chica que no es famosa, pero que también duró muy poco. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estas relaciones, que prometían mucho, terminan en poco tiempo? La respuesta, o al menos una de las posibles respuestas, y la más especulada, nos lleva de vuelta a Demet Özdemir. Para entender mejor, retrocedamos en el tiempo a la época dorada de Erkenci Kuş. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en todo el mundo. Y como dije antes, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Las miradas, los roces, las escenas, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los fans soñaban con que la ficción se convirtiera en realidad y, a decir verdad, muchos creían que era inminente. La conexión entre Sanem y Can, sus personajes, trascendía la pantalla, y esa misma energía, esa chispa, parecía extenderse a la vida real. Pero, ¿qué hacía que esta química fuera tan especial? ¿Qué elemento era el que lograba cautivar a millones de espectadores en todo el mundo? La respuesta, aunque obvia, merece ser analizada en detalle. La química entre Can y Demet se basaba en varios pilares fundamentales. En primer lugar, la naturalidad y la autenticidad. Ambos actores, con su talento innato, lograban transmitir emociones genuinas, sin caer en exageraciones ni en clichés. Sus interpretaciones eran creíbles, cercanas, y el público se identificaba con ellos, con sus personajes, con sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sus anhelos. En segundo lugar, la complicidad. Can y Demet, dentro y fuera del set, demostraban una gran sintonía. Se entendían con una mirada, se reían con facilidad, se apoyaban mutuamente. Esa complicidad se traducía en la pantalla en escenas llenas de magia, de sutilezas, de gestos que hablaban por sí solos. En tercer lugar, la sensualidad. Erkenci Kuş no solo era una comedia romántica, sino también una serie que exploraba la atracción física, la pasión, el deseo. Can y Demet, con su magnetismo personal, lograban transmitir esa sensualidad de una forma sutil, elegante, pero a la vez intensa. Y por último, la historia de amor. La trama de Erkenci Kuş era cautivadora, llena de giros inesperados, de momentos románticos, de conflictos que mantenían al espectador al borde del asiento. Y en el centro de esa historia, estaba el amor entre Sanem y Can, un amor que, como dije antes, trascendía la pantalla y que se veía reflejado en la conexión entre los propios actores.
Y es aquí donde entra en juego la teoría que nos interesa. Se rumorea, se dice, se comenta que entre Can y Demet hubo un romance, un amorío, algo que no se materializó completamente debido a diferentes factores. Uno de ellos, y el más importante, es la influencia de la familia de Can. Al parecer, la familia de Can, muy tradicional y conservadora, no aprobaba la relación. Preferían que Can se relacionara con alguien de su mismo círculo social, con una familia de renombre y de buena posición económica. La cultura turca en muchos aspectos sigue siendo muy tradicional y conservadora. La familia juega un papel fundamental en la vida de las personas, y las decisiones importantes, como la elección de pareja, a menudo se toman teniendo en cuenta la opinión familiar. La aprobación de la familia es un factor crucial, y la falta de esta puede generar tensiones, conflictos y, en algunos casos, incluso impedir que una relación prospere. En el caso de Can, proveniente de una familia con una posición social destacada, era comprensible que la familia tuviera ciertas expectativas. La tradición, el honor familiar, la reputación, todos estos elementos podían influir en la decisión de la familia de aprobar o no una relación. Y en el caso de Demet, aunque una actriz talentosa y exitosa, provenía de un entorno diferente, de una familia menos conocida y con una posición social menos prominente. Esto, sumado a las propias inseguridades y miedos de Demet, que en ese momento era una actriz joven, en ascenso y que no estaba tan consolidada, pudo haber sido la clave para que la relación no prosperara. Imaginen la presión, la fama, el éxito, la opinión pública, la familia. Todo eso puede ser muy abrumador, especialmente para alguien joven y con una carrera en crecimiento. Demet, en ese momento de su vida, estaba en plena ebullición. Había saltado a la fama con Erkencikus, pero aún no había consolidado su posición en la industria. Era una actriz joven con mucho talento, pero también con mucha inexperiencia. La presión de la fama, las críticas, las expectativas del público, todo eso podía generar inseguridades y miedos. Y en el contexto de una posible relación con Can, la presión se multiplicaba. La diferencia de entorno social, la falta de aprobación familiar, las inseguridades de Demet, todos estos factores pudieron haber contribuido a que la relación entre ellos no se materializara por completo. Y esa frustración, esa imposibilidad de concretar el amor, pudo haber marcado la vida de Can Yaman de una manera profunda. Ahora bien, ¿cómo afecta esto a las relaciones posteriores de Can? Pues aquí es donde entra la otra parte de la ecuación, la parte más especulativa y, por qué no decirlo, más interesante. Se dice que Can, al no poder estar con Demet, quedó con una especie de vacío emocional. Un vacío que inconscientemente intentó llenar con otras mujeres. La teoría es que Can, al no haber podido tener la relación que deseaba con Demet, buscó en otras mujeres lo que no pudo encontrar con ella. Buscó la complicidad, la química, la conexión que sentía con Demet. Y claro, como es imposible replicar una experiencia única, las relaciones terminaron siendo superficiales, efímeras, sin la profundidad y la intensidad que él anhelaba. Es como buscar la pieza de un rompecabezas que no encaja en ningún sitio. Intentas con otras piezas, pero ninguna es la adecuada. Y al final te quedas con un rompecabezas incompleto. La búsqueda de esa pieza perdida, de esa conexión especial, se convierte en una obsesión, en una constante insatisfacción. Y cada nueva relación, cada nuevo intento, solo sirve para acentuar la sensación de vacío y la imposibilidad de encontrar lo que se busca. La psicología humana es compleja, y las heridas emocionales pueden dejar cicatrices profundas. La frustración por un amor no correspondido, por una relación que no pudo ser, puede generar patrones de comportamiento autodestructivos. La persona, de forma inconsciente, puede sabotear sus propias relaciones, buscando en cada mujer a la que conoce la imagen de la persona que no pudo tener. Y al no encontrar esa imagen, al no poder replicar la experiencia, la relación termina, dejando un vacío aún mayor. Además, hay que considerar otro factor importante, la fama. La fama, especialmente la que se tiene cuando eres una estrella de telenovelas turcas, puede ser muy difícil de manejar. Los paparazzis, las redes sociales, los fans, todo el mundo está pendiente de ti, de tus movimientos, de tus relaciones. Y esto inevitablemente afecta la vida personal. La vida de una celebridad está expuesta al escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada relación que tienen, es analizada, comentada, criticada. La privacidad se convierte en un lujo y la libertad de elegir a quién amar, de cómo amar, se ve limitada por las expectativas del público y la presión mediática.
En el caso de Can, la fama pudo haber contribuido a que sus relaciones fueran más cortas. Cada vez que empezaba una relación, la presión mediática era enorme. Los paparazzis acechaban, las redes sociales explotaban con rumores y especulaciones, y la pareja se veía sometida a un constante bombardeo de atención. Y claro, si la relación no era lo suficientemente fuerte, y no estaba basada en una conexión auténtica y profunda, terminaba por romperse. La exposición mediática, la falta de privacidad, la presión de los fans, todo esto puede afectar negativamente a una relación. La pareja se siente observada, juzgada, y la espontaneidad, la naturalidad, se ven comprometidas. La relación se convierte en un espectáculo, en un producto, y la magia, el encanto se desvanecen. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Qué ha pasado con ella? Pues bien, Demet por su parte ha tenido una carrera ascendente y ha encontrado el amor. Se casó con el cantante Othman Koch, y aunque el matrimonio duró poco, esto demuestra que Demet, a diferencia de Can, sí ha encontrado un camino más estable en el amor. Demet, tras el éxito de Erkencikus, ha seguido cosechando éxitos profesionales. Ha protagonizado otras series, ha ganado premios, y ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su carrera ha sido constante, ascendente y ha demostrado su talento y su profesionalismo. En cuanto al amor, Demet ha encontrado la estabilidad que Can, aparentemente, no ha logrado. Aunque su matrimonio con Othman Koch no duró mucho, la propia Demet ha manifestado que fue una experiencia valiosa y que aprendió mucho de ella. Y aunque no se encuentra actualmente en una relación formal, Demet ha demostrado que es capaz de construir relaciones sólidas y significativas. La diferencia entre Can y Demet, en cuanto a sus vidas amorosas, podría ser una de las claves para entender la teoría de la influencia de Demet en los amores fugaces de Can. Mientras que Demet ha encontrado la estabilidad y la madurez emocional, Can, por el contrario, parece estar estancado en una búsqueda constante, en una insatisfacción permanente. Así que, resumiendo, la teoría de que Demet Özdemir influye en la fugacidad de los amores de Can Yaman se basa en varios factores. Primero, la química innegable que existió entre ellos durante la serie Erkencikus. Segundo, los rumores de que hubo un romance, un amorío, que no prosperó por la influencia de la familia de Can. Y tercero, la búsqueda de Can, inconscientemente, de la misma conexión que sentía con Demet en otras mujeres. Es una teoría, por supuesto. No podemos afirmar que sea la verdad absoluta. Pero, dada la información disponible, es una teoría que tiene mucho sentido. Es una explicación plausible que podría explicar por qué las relaciones de Can Yaman han sido tan cortas. La especulación en el mundo del entretenimiento es inevitable. Los fans, los medios, todos quieren saber qué pasa en la vida de las celebridades. Y en el caso de Can Yaman, la curiosidad es aún mayor, dada su fama y su atractivo. La teoría de la influencia de Demet, aunque especulativa, ofrece una explicación coherente y plausible a la aparente inestabilidad sentimental de Can. Ahora bien, quiero aclarar algo importante, esto no significa que Can no haya amado a las mujeres con las que ha estado. Seguramente en cada relación, hubo sentimientos, cariño, afecto. Pero tal vez, como dice el dicho, el amor a primera vista es el que deja mayor cicatriz. Y tal vez Demet Özdemir sea esa cicatriz en la vida de Can Yaman. El amor, a veces, deja cicatrices. El primer amor, el amor juvenil, el amor que no pudo ser, todos estos tipos de amor pueden marcar a una persona de por vida. Las experiencias sentimentales nos moldean, nos transforman, nos hacen ser quienes somos. Y en el caso de Can, la experiencia con Demet pudo haber sido tan intensa, tan significativa, que dejó una huella imborrable en su corazón. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de frustración, de fama, de presión y de expectativas. Es una historia que nos demuestra que el amor, a veces, no es suficiente. ¿Qué factores externos pueden influir en nuestras decisiones y en la dirección que toma nuestra vida sentimental? La vida, a veces, nos pone a prueba. Las circunstancias, la sociedad, las familias, todo puede influir en nuestras decisiones. Y en el caso de Can y Demet, la presión de la fama, la influencia familiar, las inseguridades personales, todos estos elementos pudieron haber impedido que su amor prosperara. Y por supuesto, es una historia que sigue dando mucho de qué hablar. ¿Quién sabe qué deparará el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Se cruzarán sus caminos de nuevo? ¿Volveremos a verlos juntos en alguna serie? Solo el tiempo lo dirá.
El tiempo, ese gran juez, es el que dictará la última palabra. Tal vez en el futuro podamos verlos trabajando juntos, compartiendo la pantalla, y demostrando que el amor, a pesar de todo, puede ser posible. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos que podrían dar más solidez a esta teoría. La dinámica en el set de Erkenzicus, Durante el rodaje de Erkenzicus, la dinámica entre Khan y Demet no solo se limitaba a las escenas que veíamos en la pantalla. Los rumores sobre su cercanía y complicidad se extendían también al ambiente fuera del set. Se habla de largas conversaciones, risas compartidas, miradas que se prolongaban más de lo necesario y gestos de cariño que iban más allá de lo profesional. Esta conexión, alimentada por horas de trabajo juntos, la intensidad de las escenas románticas y la presión de mantener una imagen pública favorable, podría haber propiciado un ambiente propicio para el desarrollo de algo más que una amistad. Las largas horas de rodaje, los ensayos, las grabaciones en exteriores, crearon un ambiente de intimidad y confianza. Khan y Demet pasaban mucho tiempo juntos compartiendo experiencias, confidencias, y construyendo un vínculo especial. Esa conexión, que se veía reflejada en la pantalla, también se extendía a sus vidas personales, y los rumores sobre un posible romance eran cada vez más fuertes. El papel de las redes sociales. En la era digital, las redes sociales juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades. Los fans, ansiosos por conocer más sobre sus ídolos, analizan cada publicación, cada comentario, cada me gusta. En el caso de Khan y Demet, las redes sociales fueron un hervidero de especulaciones. Fotos juntos, comentarios ambiguos, me gustas sospechosos, todo era interpretado como una señal de que algo pasaba entre ellos. Los fans, a través de sus redes sociales, alimentaban la fantasía de un romance. Creaban montajes, compartían teorías, y expresaban su deseo de verlos juntos en la vida real. La presión de los fans, sumada a la presión de los medios, pudo haber influido en la dinámica entre Khan y Demet, generando expectativas y, tal vez, dificultando el desarrollo natural de la relación. El impacto de la imagen pública. En el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. Las celebridades deben cuidar su imagen, mantener una reputación intachable y adaptarse a las expectativas del público. En el caso de Khan, su atractivo físico, su talento y su éxito lo habían convertido en uno de los solteros más codiciados de Turquía. Cualquier relación que iniciara estaba destinada a ser objeto de escrutinio público y, por tanto, la presión para mantener una imagen perfecta era constante. La presión de mantener una imagen pública favorable, de no decepcionar a los fans, de no generar controversias, pudo haber influido en las decisiones de Khan en cuanto a sus relaciones sentimentales. La elección de pareja en este contexto se convertía en una decisión estratégica, y la búsqueda de la estabilidad emocional se veía condicionada por la necesidad de mantener una imagen pública impecable. La teoría de la atadura emocional. Más allá de la especulación sobre las relaciones posteriores de Khan, existe la teoría de que, de manera inconsciente, él se haya atado emocionalmente a Demet. Esta atadura no implicaría necesariamente un amor romántico, sino una conexión profunda que persiste en el subconsciente, que se manifiesta en la búsqueda de una persona que se asemeje a Demet en ciertos aspectos. Esta teoría sugiere que, aunque no haya habido un romance consumado, la conexión emocional entre Khan y Demet fue tan fuerte que dejó una huella imborrable en su vida. La búsqueda de una pareja que se asemeje a Demet, en términos de personalidad, intereses, o incluso apariencia física, podría ser una manifestación de esa atadura emocional. El futuro de Khan y Demet. El futuro de Khan Yaman y Demet Özdemir es incierto. Las circunstancias de la vida, los caminos que cada uno ha tomado, han creado una distancia entre ellos. Sin embargo, el recuerdo de su química, la chispa que encendieron en Erkenzicus, sigue vivo en la memoria de los fans. ¿Será posible que algún día vuelvan a trabajar juntos? ¿O sus caminos se mantendrán separados? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la historia de Khan y Demet, su conexión, su química, ha dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas y en el corazón de sus fans. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos analizado a fondo la teoría del amor fugaz de Khan Yaman y la influencia, o al menos la posible influencia, de Demet Özdemir en sus relaciones. Hemos repasado sus romances, hemos analizado la química que existía entre ellos,
y hemos especulado sobre los posibles motivos de sus decisiones. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado del vídeo. Pero antes de despedirnos, quiero hacerles un par de preguntas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet Özdemir tiene algo que ver con la fugacidad de los amores de Can Yaman? ¿Creen en esta teoría? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos y saber qué piensan. Y no olviden por favor de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de este jugoso chisme. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque cada semana les traigo las últimas noticias y el chisme más fresco del mundo de las series turcas. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.